les traemos esta presentación y voy a compartir mi pantalla, que se trata de la estructura empresarial. Básicamente vamos a ver qué tipo de estructura empresarial le conviene más a usted. Vamos a aprender las diferencias, así para que usted tome decisiones informadas de qué le conviene más en su caso particular. El objetivo es que al final de esta presentación usted pueda decidir por sí misma, ya teniendo todos los conocimientos, de qué le conviene más en su caso específico. Me confirman si ven bien mi pantalla. Si ven la primera página, creo que está todo bien. Entonces, damos inicio. Como mencionaba, como proveedor de servicios de cuidado infantil, una de las decisiones más importantes que debe tomar es elegir la estructura empresarial adecuada. ¿Y por qué le digo esto? Porque esta elección puede afectar significativamente a su responsabilidad legal, a sus obligaciones fiscales y a sus operaciones de negocio en general. Entonces, la estructura empresarial que decida va a afectar desde cómo paga impuestos, desde la cantidad que impuestos paga, desde los trámites, los gastos por trámites que tenga que hacer, y todo ese tipo de gastos. Entonces, una vez más, les damos la bienvenida a este pequeño seminario acerca de estructura empresarial, donde vamos a estudiar o vamos a tratar de comprender dos tipos de estructura empresarial, ya sea estructura empresarial de propietario único o corporaciones. Entonces vamos a navegar por este, podemos decir, complejo panorama de las estructuras empresariales, pero al final del día se torna un poco más sencillo una vez conozcamos ciertos conceptos que pretendemos estudiar hoy. Ya saben, si tienen alguna pregunta que sea urgente, no duden en interrumpirme y yo con mucho gusto voy a tratar de responder en la medida de lo posible. Y si surge alguna pregunta a medida de la presentación, también la pueden poner en el chat al final, donde nos vamos a reunir con nuestra compañera de inglés, que ella también tiene mucho conocimiento acerca de este tema y les puede proveer otra perspectiva diferente. Solo un pequeño recordatorio de cómo usar nuestro contenido, básicamente que solo se permite uso no comercial de este material. Así que es un pequeño recordatorio, pero pasemos directamente a lo que nos concierne hoy. A la hora de decidir qué tipo de estructura empresarial es la adecuada para su negocio de cuidado infantil, es posible que se planteen muchas preguntas. Determinar cuál es mejor depende de muchos factores, como el tiempo que lleva con el negocio, cuánto tiempo piensa dedicarse a ello, cuál es su situación financiera en este momento o cuál es su proyección en la situación financiera. Para ayudarle a decidir, esta presentación le guiará a través de los distintos tipos de estructuras empresariales, centrándose en las diferencias entre una empresa unipersonal o una corporación o una LLC. Destacaremos los pros, destacaremos los contras de cada tipo de estructura y explicaremos los distintos tipos de estructuras disponibles. Además, vamos a explorar las estructuras empresariales más comunes en el sector de cuidado infantil y le ayudaremos a determinar la mejor opción para sus necesidades empresariales. Quiero recalcar que toda la información que les voy a presentar hoy ha sido desarrollada por nuestro equipo en base a toda la experiencia que tenemos trabajando con cientos y cientos de proveedores de cuidado infantil en Estados Unidos, en todos los estados del país. Entonces,
Tomen muy en cuenta esta información porque le puede ser de mucha utilidad. Veamos los tipos de empresa. Cuando pensamos en estructuras empresariales básicas, hay dos que se nos vienen a la mente. La primera, empresarios individuales o propietario único. La segunda son corporaciones, incluyendo las LLC. ¿Por qué pongo aquí la LLC? Porque es el tipo de corporación más común que vemos en el negocio de cuidado infantil después de los empresarios individuales. Estas estructuras son fáciles de crear y se pueden realizar muy fácilmente. Las corporaciones, entre las que se incluyen las LLC, son entidades empresariales independientes y hay un proceso de constitución por lo que hay que pasar haciendo todos las reglas, todo lo que tiene que regirse la LLC. Entonces es un proceso que implica gastos, que implica pasos administrativos, que implica otro tipo de cosas. Entonces, esto solo es para darle una visión general de lo que son los dos tipos de estructura que vamos a estudiar, pero ahora veamos las más a fondo para que usted pueda decidir cuál es más conveniente en su caso. Primero vamos a ver qué es o qué son los empresarios individuales, o también se le conoce como propietario único. Probablemente la haya escuchado en inglés como sole proprietorship, que es el nombre que tiene y tal vez le es familiar ese concepto. Veamos qué es o de qué se trata. Los empresarios individuales o propietarios únicos es uno de los tipos de empresa más básicos. También es la forma, por decirlo así, más barata, más económica y más sencilla de crear una empresa. Todo lo que necesita para establecer una empresa individual o una empresa unipersonal es que el único propietario del negocio obtenga las licencias y permisos necesarios, que estos no son difíciles de obtener. Después de eso, puede empezar a hacer negocios sin necesidad de ningún paso adicional. Los propietarios de empresas unipersonales se consideran como autónomos o autoempleados. Entonces, recordemos ese concepto porque con eso tal vez estamos más familiarizados. Básicamente, tener una empresa individual es ser un autónomo o ser un autoempleado. Es importante recordar que como empresario individual, usted es la empresa y la empresa es usted. Entonces, no hay separación entre usted y la empresa. Esto significa que en términos de impuestos, en términos de responsabilidad, no hay una distinción. Entonces, si es lo mismo, por ejemplo, si tiene deudas con la empresa, sus bienes personales no están protegidos y pueden ser embargados legalmente si no paga un préstamo. El aspecto positivo es que una empresa unipersonal es poco costosa de poner en marcha y es sencillo de mantener cada año. Aparte que usted tiene pleno control sobre todas las decisiones empresariales. Entonces quiero que tengamos esta parte clara porque aquí vimos ciertas desventajas y ciertas ventajas. Ventajas, que es algo sencillo de crear, sencillo de mantener, puede llegar a ser la opción más económica. Desventaja es que no hay separación legal ni separación eh, fiscal ni separación económica entre usted como persona natural y la empresa. Entonces, es decir, si la empresa tiene una deuda que no puede pagar, legalmente el que esté recibiendo la deuda podría ir tras sus bienes personales. Entonces, habría que valorar entre esas ventajas y desventajas si esta es
un tipo de estructura que nos conviene a nosotros. Vamos a ver esto más a fondo, esto que les acabo de decir. Veamos primero un poco de los beneficios. Una empresa unipersonal se considera un negocio de traspaso. Esto significa que el beneficio de su negocio o lo que ingresa el negocio se incluye en su anexo C de su formulario 1040 y pasará a su declaración de impuestos personales como ingresos. Entonces, no se paga doble impuesto, es lo que quiero decir. Hay ciertas estructuras de negocio que las vamos a ver más adelante, que la empresa tiene que pagar un impuesto y luego usted como persona natural también tiene que pagar un impuesto. Entonces hay como una doble tasación. En las empresas individuales no ocurre esto, se paga solamente, es como decir, la empresa no paga impuestos, pero todo eso, toda la ganancia se va a su declaración personal y usted tendrá que pagar impuestos como persona natural. Veamos ahora un poco de las corporaciones y veamos qué son. Una corporación es una empresa que se ha constituido en una sociedad y de la que resulta un cuerpo separado. ¿A qué me refiero con cuerpo separado? Veíamos que en las empresas individuales yo les decía que usted es la empresa y la empresa es usted y no hay separación. Pues cuando se tiene una corporación, sí existe esa separación. Veamos qué significa esto. En términos de impuestos, en términos de responsabilidad legal, en términos de deuda, en términos financieros, una corporación es una entidad que está separada de usted como propietario. Entonces, pasa de ser una persona, ya no es usted como persona natural, la empresa ahora es una persona jurídica. No cabe duda de que esta separación jurídica entre empresa y propietario tiene sus ventajas, aunque conlleva un esfuerzo adicional, como la presentación de declaraciones anuales, de impuestos por separado. Es necesario hacer bastante papeleo como constituir la corporación, mantenerla, hay que pagar anualmente al estado donde declare esa corporación. Es necesario tener, hacer trámites ya con abogados, hacer varios trámites. Ahora, en cuanto a la responsabilidad, sus bienes personales y su dinero suelen estar protegidos frente a las deudas pendientes de la corporación. Entonces, dábamos el ejemplo en la empresa individual. Si la empresa individual, si usted no tiene una corporación, por decirlo así, y cae en una deuda que no puede pagar, legalmente se puede ir a sus bienes personales. En cambio, si tiene una corporación, al ser una entidad jurídica separada de la persona natural, no podrían ir tras sus bienes como persona natural. Entonces, también aquí vemos que hay ventajas y desventajas. Ventaja es que eh, tiene esa separación, esa protección es extra del velo corporativo. Desventaja es que lleva un papeleo mayor, es mucho más caro. Entonces usted tendrá que ver esos pros y contras, a ver cuál se ajusta mejor a su situación. Repasemos un poco porque hay varios tipos de corporaciones, entre los que tenemos corporaciones sin fines de lucro, corporaciones tipo C, corporaciones tipo S, tenemos las sociedades y tenemos las sociedades de responsabilidad limitada o LLCs. Veamos una por una. No me voy a detener mucho en algunas, solo las voy a mencionar porque quiero hacer énfasis en los tipos de corporaciones que sí son más comunes en el sector del cuidado infantil para que
Así vean ustedes cuáles conviene más, pero veamos una por una. Primero, las empresas sin fines de lucro. Estas son sin propietaria y son dirigidos por un consejo directivo voluntario. Estas empresas de servicio público que no son propiedad de un individuo, en su lugar tienen un consejo de administración que normalmente no son empleados, que dirigen la organización, las organizaciones sin fines de lucro y pueden ser difíciles de administrar al día a día. El objetivo operativo no es generar beneficios y hay bastantes reglas sobre cómo gastar el dinero. Somos sinceros, este tipo de corporación, este tipo de estructura de negocio no se ve mucho los cuidados, en el negocio de cuidado infantil, perdón. Así que pasemos a mencionar otro tipo de corporación, corporaciones tipo C. Esta es relativamente más fácil de entender, ya que la mayoría de las grandes empresas que vemos y de las que oímos son corporaciones tipo C. La corporación tipo C es propiedad de accionistas. Esta estructura es más fácil para las grandes empresas ya que permite transferir la propiedad mediante acciones. También son las más complejas en cuanto a sus requisitos legales y las más caras de administrar en términos de tasas administrativas e impuestos. Una desventaja muy grande de estas corporaciones que son de doble tasación, es decir, que la empresa paga un impuesto y también los accionistas pagan impuestos. Hay una doble tasación aquí. Esta tampoco es muy común en corporaciones, en centros de cuidado infantil, pero es importante mencionarla. Pasemos a las corporaciones tipo S. Esta surgió como reacción a las complejidades de poseer una corporación C. El gobierno federal creó una versión para pequeñas empresas llamada Corporación S. La Corporación S es una entidad legal separada de usted personalmente, pero tiene un número limitado de propietarios. Ofrece impuestos reducidos, ya que usted paga retenciones fiscales sobre un salario razonable y luego los beneficios restantes se graban a través de los impuestos personales, de autoempleo, sobre todo los beneficios en una estructura mucho menos compleja que administrar que las corporaciones tipo C. Quiero que pongan atención a algo importante que dije aquí, porque estas corporaciones tipo S sí las vemos en centros de cuidado infantil, especialmente en los que ya llevan más tiempo operando, los que han crecido razonablemente o en los que ya no se pueden administrar con una sola persona. Entonces pasemos a qué es un salario razonable. Normalmente entre el 30 y el 50% de su compensación total, pero ojo que debe investigar cuál será un salario razonable de acuerdo al mercado donde se ubique su empresa. Esto se hace estudiando otros puestos similares, por ejemplo, ya sea anunciados en internet o cualquier fuente que nos permita ver salarios de puestos similares. Lo ideal es encontrar salarios acordes con el tipo de funciones que usted desempeña, por tanto que no tenga que fijarse en los salarios de los propietarios, sino en los de por ejemplo, los profesores, los cuidadores, los tutores, o en cualquier puesto que desempeñe el mismo tipo de funciones que usted. Merece la pena hablar de los impuestos de las corporaciones S, ya que es aquí donde potencialmente puede ahorrar dinero. Los propietarios de una corporación S tienen que pagarse a sí mismos un salario razonable.
normalmente alrededor del 30% al 50% de su salario total. Esto se graba al mismo nivel que una empresa unipersonal, el 15.3%, y la cantidad restante es el beneficio del cual se deberá pagar impuestos igual que los ingresos. Por ejemplo, digamos que usted se pagó a sí mismo $30,000 como propietario único. Usted pagaría $11,000 en impuestos, que es el 15.3%, por trabajo de cuenta propia y 22% por ingresos de la corporación en sí. Ahora bien, si usted es una LLC y se paga a sí mismo un salario razonable, usted pagaría mucho menos impuestos. Entonces, en este tipo de corporaciones lo único que quiero que tengan en cuenta, y si decide que este tipo de corporación es beneficiosa para ustedes, que clave y un requisito es tener un salario razonable. Usted como propietario y como cualquier otro propietario que sea miembro de la corporación. Pasemos a ver otro tipo de empresa, que es las sociedades. Una sociedad es una empresa en la que dos o más personas comparten la propiedad. Cada persona contribuye por igual a las inversiones de la empresa, pero también comparte de la misma manera los beneficios y las pérdidas de la organización. Debido a la naturaleza de la asociación, que implica un gobierno o un control compartido de la empresa, suelen existir procesos muy explícitos para abordar cómo resolver disputas, cómo repartir beneficios y cómo cambiar propiedad. Las asociaciones suelen ser poco costosas de construir, pero también tienen responsabilidad y control compartido. Y pasemos a las LLC, que aquí sí quiero que pongan mucha atención porque es probablemente la segunda estructura de negocios que vemos más en centros de cuidado infantil. Entonces, hemos dejado esta clasificación para el final porque, como le decía, es la más típica. Es la sociedad de responsabilidad limitada, o por sus siglas se le conoce como LLC. Las LLC suelen ofrecer a los propietarios de pequeñas empresas la mayor facilidad en la iniciación, flexibilidad y ventajas de la propiedad. Pueden ser propiedad de una o varias personas naturales. Entonces, repasamos, la LLC puede ser ya sea de una, puede ser de dos, tres, cuatro, cinco, puede ser de una o varias. Las LLC suelen costar menos para la iniciación y el mantenimiento con el Estado en comparación de otras estructuras empresariales es mucho más barato. Es importante tener en cuenta que, independientemente del tipo de corporación por la que se tribute con una LLC, sus activos personales sí están protegidos de la misma manera que cualquier otra corporación. Cuando se trata de impuestos, tenga en cuenta que normalmente se puede solo cambiar eh, su elección de estructura de negocios cada 5 años. Pero quiero que tengamos algo muy, muy claro, y así para darles un resumen de lo que es una LLC y por qué es una de las estructuras de negocio más comunes. Es porque primero, si bien sí hay que hacer un trámite para iniciarla, hay que hacer ciertas reglas de la LLC, hay que hacer ciertos trámites con abogados, no suele ser tan cara, no suele ser tan costosa como, por ejemplo, una corporación S, ya ni se diga una corporación C. Entonces, hay que hacer trámites, sí, pero
menos que otro tipo de estructuras de negocio. Otra cosa muy importante que tienen los LLC, proveer protección a sus bienes personales. O sea, le pone un velo corporativo. Es lo que les explicaba al inicio de la presentación. Si su empresa cae en una deuda, si su empresa cae en una demanda, no pueden ir tras sus bienes personales, no pueden ir tras la casa que está a su nombre, no pueden ir tras el carro que está a su nombre, no pueden ir tras las cuentas de banco que está a su nombre. Solamente se pueden quedar con lo que esté a nombre de la empresa, porque funcionan como entidades separadas. Entonces, importante tener en cuenta que la LLC sí provee un velo corporativo importante y provee protección de sus bienes. Por último, una de las ventajas, de las cosas que hacen que las LLC sean muy, muy utilizadas, es que no tiene doble tasación. Como les explicaba en las corporaciones, si la empresa ingresa cierta cantidad de dinero, la empresa tiene que pagar impuestos sobre esa cantidad. Pero usted, por ser accionista de la empresa, también tiene que pagar impuestos. Entonces, se paga impuesto dos veces, se paga doble, por decirlo así. En la LLC no es así. En la LLC es similar a lo que les explicaba de las empresas unipersonales. Entonces, la LLC registra una ganancia, pero la LLC no paga impuestos sobre esa ganancia, sino que pasan a su declaración personal y solo paga impuestos una vez. Eh, entonces, eso quiero que lo tengamos bien claro porque las LLC son muy útiles, son muy, muy comunes, las vemos mucho en proveedores de cuidado infantil, los vemos mucho en centros de cuidado infantil. Entonces, si está considerando, si no tiene una LLC en este momento, si no las conocía, eh, vamos aquí a dar más información y con mucho gusto respondemos cualquier pregunta acerca de esto. Vamos a seguir viendo un poco acerca de las LLC. Las LLC se rigen ante todo por su estado, ya sea por digamos, si está en el estado de Nuevo México, usted va a tener que registrar su LLC en Nuevo México. Esto significa que son una corporación a nivel estatal, no federal. Sin embargo, para sus impuestos federales, usted tiene que dejar que el IRS sepa cómo quiere ser fiscalizado. Eso se puede trabajar muy fácilmente con un preparador de impuestos. Y otra de las ventajas de la LLC es que al ser tan utilizadas entre dueños de empresas, dueños de pequeños negocios, es que usualmente los preparadores de impuestos están muy, muy familiarizados con este tipo de negocios y pueden llegar a lograr mejores deducciones que con una estructura de negocios que conocieran menos. Eso significa que cuando se inicia la LLC, y de nuevo cada año usted puede elegir qué tipo de corporación desea ser tratado a efectos fiscales. Esta flexibilidad le permite comenzar a tributar de la misma manera que una empresa unipersonal cuando su negocio es pequeño. Cuando su empresa empiece a crecer, puede optar por ser tratada como una corporación S, por ser tratada como una corporación C. Entonces, la LLC le provee una flexibilidad fiscal que es una de las principales ventajas. La mayoría de personas usan la LLC para evitar la doble tasación, pero digamos que la empresa creciera y siguiera creciendo y se expandiera, puede optar por cambiar a otro tipo de fiscalización como una corporación S y como una corporación C. Entonces esto es una gran ventaja que proveen las LLC. Ahora preguntémonos,
¿Cuál es la estructura de negocio más adecuada para usted? Queremos determinarlo y ver su caso específico. Para determinar esto, hay que hacernos ciertas preguntas. Primero hay que preguntarse si soy nuevo en mi negocio, o sea, si cuánto tiempo llevo, cuánto tiempo me proyecto a hacer, cuánto, cuánto tiempo hace que empezó a crecer mi negocio, este tipo de preguntas. Hay que preguntarse si tengo planes de permanecer en el cuidado infantil por al menos los siguientes 2 años. Puede ser que tengamos planes para estar solo el siguiente año, solo este año, o que queramos seguir indefinidamente 5, 10, 15 años. Eso va a depender totalmente de usted, pero es una pregunta que tiene que tener clara a la hora de elegir su tipo de estructura de negocio. También queremos saber más o menos nuestras finanzas, si gano por lo menos $15,000, si gano más, si gano menos. Todo esto va a afectar a decidir qué tipo de estructura de negocio vamos a elegir. Según nuestra experiencia y según todos los años que hemos estado trabajando con negocios de cuidado infantil, todos los cientos de sesiones de asesoramiento que hemos tenido, hemos identificado que 3 estructuras ocupan los primeros lugares. Para la mayoría de las empresas de cuidado infantil son estas. Si se trata de una nueva empresa o de un nuevo negocio, la estructura más habitual es la de empresario individual. Una vez que se haya establecido, puede plantearse convertirse en una LLC si es de un solo miembro o si la empresa tiene más de un dueño, pues una LLC cubre todas esas necesidades. Si su negocio está generando $15,000 o más en beneficios, es posible que desee considerar su estructura, ya sea como una LLC que registra como corporación S o convertirse como una corporación S en sí. Entonces, importante ver esto y si se fijan, tenemos diferentes etapas en lo que va esta empresa. Para nuevos negocios, propietarios únicos, para negocios que ya tienen cierta estabilidad, que ya están generando ciertos ingresos, LLC de un solo miembro, para empresas ya más grandes, LLC tributando como corporación S o una corporación S. Vamos a explorar y vamos a enfocarnos en estas 3 empresas, que estas al final de la presentación quiero que las tengamos un poco más claras porque vemos que son las más comunes. Entonces, para decidir entre estas empresas, ¿cuál le conviene más a usted en su caso específico? Primero veamos propietario individual. La primera ventaja y la ventaja más grande es que es fácil de poner en marcha, fácil de mantener. Es una estructura de negocio bastante habitual, entonces los preparadores de impuestos la conocen muy bien. Es, es muy sencilla, entonces se convierte en una opción muy atractiva para ahorrarnos trámites legales, trámites fiscales, tiempo. Al final del día se ahorran muchos recursos. Contras o desventajas de esto es que cada dólar que entra se grava o se paga impuestos de un 15.3%, que es el impuesto de autoempleado o del impuesto de autónomo que da el IRS. Esto puede dar lugar a crear una mayor carga fiscal en comparación a otro tipo de estructuras de negocio.
Teniendo en cuenta estos factores, las empresas unipersonales suelen ser más efectivas para negocios que van empezando o, o situaciones muy concretas. En primer lugar, son ideales para empresas, como decía, muy nuevas, para empresas que no tienen mucha experiencia en temas legales o básicamente empresas muy, muy pequeñas, ya que su facilidad de constitución permite a los nuevos empresarios centrarse en el desarrollo del negocio en sí, sin tener que complicarse con esas estructuras legales. Entonces, propietario individual es lo mejor para empresas muy recientes o para empresas que ya están cerca de la jubilación. Si va a iniciar una empresa unipersonal como empresario individual, hay varios pasos importantes que debe dar para establecer su empresa correctamente. En primer lugar, se debe obtener un número de identificación patronal o un EIN. Esto lo podemos entender como un número del Social Security, pero de su empresa. Entonces, el número EIN es el número que va a identificar a su empresa ante el IRS. Esto es muy fácil de solicitar, se puede solicitar en línea o cualquier abogado le puede ayudar muy fácilmente a obtener esto. Se registra en su gobierno local y establece un Doing Business As como nombre comercial, o en español sería como un haciendo negocios como, y el nombre de la empresa. Veamos la LLC unipersonal, que es el otro tipo de estructura de negocio, ya que si está pensando en convertirse en una LLC unipersonal, es importante sopesar los pros y los contras de esta estructura. El lado positivo, como ya les mencioné varios, que es relativamente fácil de crear y mantener, obviamente a comparación de otras estructuras. Es un poco más complicado, eso sí, de una empresa unipersonal, porque esta sí requiere hacer ciertos convenios, requiere hacer varios documentos, requiere un poco más de gasto de tiempo, un poco más de gasto de dinero, puede requerir asesoría legal, entre otros tipos de cosas, pero es relativamente fácil de crear. Otra ventaja de las más significativas es la flexibilidad fiscal. La mayoría de personas la usan para evitar la doble tasación, y la razón principal quizás por la que las personas utilizan el LLC es para mantener los bienes separados entre la empresa y la persona. Entonces, lo vuelvo a repetir, por ejemplo, si hay una demanda de la empresa, esta demanda no puede ir contra su persona, sino que solamente va contra su empresa. Alguna de las contras es que también tributa igual que un autónomo, pero esto es lo mejor para proveedores que tengan previsto trabajar en el sector durante al menos 2 años. O sea, si piensa seguir en mantener su negocio 3, 4, 5, 10, 15, 20 años, la LLC probablemente se adapte mejor a lo que estaría buscando. ¿Cuáles son los próximos pasos? Puede crear una LLC o con un abogado o utilizando un servicio en línea. Una cosa que quiero mencionar, que la LLC no se puede crear uno solo, tiene que buscar cierto tipo de asesorías porque va a necesitar o legalmente tiene que tener un agente externo a usted para esta LLC. Va a tener que también obtener su número de identificación patronal o el EIN, que les decía, el Social Security, pero de la empresa, y va a tener que registrarse en su estado.
Otra cosa importante es que si se decide mantener una LLC, usted puede decidir la duración de esta LLC. Por ejemplo, si quiere que la LLC por defecto dure solamente 5 años, puede elegirlo. Si quiere que dure 10 años, así puede elegirlo. Pero lo más común es crearlas de duración perpetua, y cuando ya no se quiera tener el negocio, simplemente se cierra la LLC sin ningún problema. Otra cosa es que la LLC requiere un pago anual para matricular su empresa. Entonces, digamos que este pago anual no suele ser tan caro, ronda, depende de su estado, pero ronda entre los 50 a los $150 por año. Esto varía de estado a estado, pero sí tiene que pagarlo cada año. Por ejemplo, si empieza su empresa en noviembre de 2024, en noviembre de este año, en noviembre de 2025 va a tener que renovarla y hacer el pago. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta si tenemos una LLC, para no caer en penalidades o en problemas legales acerca de la LLC. Y veamos también la corporación S. Convertirse en una corporación S o elegir ser una LLC que paga impuestos como corporación S tiene ciertas ventajas y desventajas. El lado positivo es que esta estructura ofrece importantes ventajas fiscales a los propietarios de la empresa. También ofrece protección de responsabilidad, salvaguardando sus activos personales y salvaguardando también que no vayan sobre sus bienes personales. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos inconvenientes. Uno de los principales es la necesidad de constituir una corporación, que puede ser un proceso bastante complejo, puede llegar a ser más caro. Entonces, esto es recomendable para empresas más grandes, empresas que ya están generando mucho más capital, empresas que están generando más, que requieren más personal, que requieren más eh, capital de inversión. Entonces, básicamente, empresas más grandes les puede llegar a convenir la corporación S o LLC. ¿Qué hay que hacer para crear un tipo de negocios de este estilo? Pues primero, crear una LLC, de igual forma, como dijimos antes, ya sea con un abogado o con un servicio en línea, obtener su número EIN, y luego va a tener que llenar un formulario adicional para ser tratado como una corporación S, que es el formulario 2553. Luego vamos a querer tener una nómina y una cuenta separada para mantener todos los registros, ya que en este caso sí va a tener que pagarse un salario, va a tener que usted aparecer en la nómina. Ya para ir cerrando, queremos mencionar que a la hora de constituir una LLC, va a necesitar probablemente ayuda legal con el proceso. Hay dos opciones a considerar, cada una con sus propias ventajas y desventajas. Una opción es contratar a un abogado con experiencia puede proporcionarle una sólida orientación a lo largo del proceso de constitución de una LLC. Eso sí, puede ser más caro, pero puede llegar a valer la pena si el abogado le asesora, se asegura de que esté todo correcto, especialmente si es la primera vez que se va a hacer. Es probablemente que sea una buena decisión hacerlo a través de un abogado. También está siempre la opción de servicios en línea, lo que esto vamos a tener que tener mucho cuidado que sea un servicio legítimo, que sea un servicio eh, que provea toda la protección que queremos tener. Obviamente es más barato que un abogado, pero
no le va a brindar el asesoramiento necesario. Entonces, no recomendamos ninguno sobre el otro, esto va a depender de sus conocimientos, de lo que usted quiera, pero son cosas a tener en cuenta. Ahora vamos a pasar a la sala principal y vamos a responder la pregunta. Una disculpa, solo para ir respondiendo sus preguntas. Pregunta Iris Ortiz. Entonces, si se tiene una LLC que se tiene que cerrar o dar de baja, si ya no está abierto ese negocio, voy a traducir la pregunta al inglés. Jen, the question is, if I have to close or finish an LLC if the business is not open anymore. So yes, there is a procedure. You could keep that LLC open, but there are procedures that you can go through to close the business, to finalize the closing of the LLC. So that is entirely up to you. Is there a possibility that you would be opening later on? If you are retiring, yet you basically are able to close the LLC, and then you would not be reopening that same business. O sea, sí se puede cerrar la LLC. Hay procesos que se pueden hacer para cerrarla, ya sea en la página donde la renueva o en la página de su estado. Se puede cerrar esa LLC. Just a question, Jen. Yeah. If we wanted to close the LLC, can we just not renew, like pay the renewal fee, and that will automatically close it? Well, it will. What it will do is it'll render the LLC inactive, and you may want to go through a more formal process. I would really recommend in that instance just reaching out to a lawyer to make sure that everything has been settled, that rather than just not pay the LLC fee, just to your advantage, to basically make sure that yes, you would not have any personal liability when you have an LLC, but I think it's always a good idea just to make sure that you're following the proper process. Entonces, solo para darle seguimiento a esa pregunta, yo le preguntaba a mi compañera Jen si se puede simplemente dejar de pagar la anualidad de la LLC. Me dice ella que al dejar de pagarla, la LLC va a empezar a aparecer como inactiva, pero siempre es una mejor práctica hacer el trámite, hacer el proceso para cerrarla, para que no vaya a haber ningún inconveniente o ningún otro problema. Creo que Iris se volvió a unir. Solo Iris nos puede confirmar si hoy nos escucha, y con mucho gusto podemos repetir la respuesta que le dábamos a su pregunta. Parece que no se escucha. Pero bueno, solo repitiendo, ya que está Iris aquí, si el negocio ya no está activo, no está abierto, sí se tiene que cerrar la LLC, hacer un procedimiento. No basta simplemente con dejar de pagar la anualidad, ya que esto puede traer ciertas complicaciones legales o ciertas complicaciones de responsabilidad que es mejor evitar. I was just repeating the answer for Iris because she was saying she had sound issues, so she was rejoining, but she's back with us. So I was just repeating the answer now that she's back. Absolutely. I'm just sharing, where our folks can reach out if they have any questions, if they need more help that way. But do we have some more questions, Carlos? I think one more question just came in, or one more comment. Dice, yo ya tengo una empresa estructurada LLC, sin embargo yo quisiera más información de una empresa estructurada sin fines de lucro, ya que acabo de abrir una y no sé manejarla muy bien. Me gustaría tener asesoría y hacer ciertas preguntas. The comment is, I already have an LLC.
However, I would like to get more information about a nonprofit or corporation or nonprofit structure, because I just opened one and I'm not sure how to handle it as much. So I would like to have some coaching and make some questions. Yeah. So what I think would be best, or so we know that nonprofits are very complex, right? There are a lot of rules around them. They are a complex structure to set up. They're a complex structure to manage. And I think, Carlos, that this would be the perfect opportunity, because we do answer questions on, Tom Copeland's blog, where I would recommend that she be able to put together a list of questions, although I'm happy to answer anything that I can tonight, but going to the blog and using the Ask the Experts option and basically letting us know what her specific questions are. She will then be able to see a recording. Will have somebody record the answers in Spanish, but if she has any specific questions tonight that I can help her with, I'd be happy to answer those. Yolanda, solo traduciendo un poco la respuesta de mi compañera. Nosotros tenemos cierta experiencia con las organizaciones sin fines de lucro y sabemos que pueden llegar a ser bastante complejas, complicadas, como usted dice, son un poco difíciles de manejar. Entonces, la invitamos a hacer una lista de preguntas, y si ve en la pantalla tiene ese código QR o tiene el link ahí de tomcopelandblog.com, donde ahí hay una sección de preguntarle al experto, y todos nuestros coaches responden preguntas. Entonces, si tiene preguntas en el futuro, las puede poner ahí, cualquier pregunta que tenga acerca de este tipo de negocio. Ahora, si tiene una pregunta específica que tenga ahorita, no duden en ponerla en el chat y con mucho gusto vamos a responder. And if she'd like to come off mute, Carlos, if she'd prefer, to talk to you directly, she can do that. One thing I like to mention about nonprofits is I want everybody to keep in mind that when you start a nonprofit, you don't own anything, right? The nonprofit you do not own a business. So if you would be an employee of the nonprofit, and often you are not. If you choose to make yourself a board member, you have to be very careful that you're not making any decisions that would weigh in your interest. So as a nonprofit, you don't own anything. So if you run the nonprofit, if you're the director of the child's care, you're running the nonprofit, let's say for 15 years, and you choose to retire, keep in mind at the end of all of that, you have no financial interest. There's nothing to sell. So I do like to just let people know that about nonprofits. Solo una aclaración que nos parece importante hacer acerca de las organizaciones sin fines de lucro es que en realidad usted, como no es dueña en sí de la empresa, usted puede ser una empleada de la empresa, y si decide ponerse como dirigente, tiene que tener mucho cuidado de no tomar decisiones que se vean como que vayan favoreciéndole a usted o en favor de usted, ya que usted como tal no es la dueña de la empresa. Otra cosa importante es que si decide retirarse, al no ser dueña de la empresa, no puede venderla o no tiene ningún allego financiero ya a la empresa. Entonces, no sé si se quiere hablar, puede quitarse el mute y con mucho gusto podemos responder. Claro que sí. Gracias. Bueno, mire, yo abrí esta empresa no lucrativa para llevar los gastos de una coalición. Entonces, como quien dice, a mí me nombraron agente fiscal. Entonces, yo abrí esa empresa no lucrativa. Entonces, yo les llevo los gastos a esa coalición. Esa coalición pertenece a un
ECCD de aquí de Nuevo México y tienen contrato 4 personas, ¿verdad? De esa coalición. Ahora como yo apenas la estoy manejando, yo no sé cómo seguirle o cómo hacerle en esto que me dijo una de las que tiene contrato de esa coalición porque se le paga, tiene un sueldo. Entonces, ella y yo les tengo que dar esos cheques am, a esa coalición. Una de ellas me dice, ella tiene su empresa estructurada como LLC, como cuidado de niños. Sin embargo, ella está en la coalición que es separada de su negocio. Ahora me está diciendo que le haga los cheques a nombre del negocio, pero yo veo que eso no debe de ser, no puede ser porque ella tiene un contrato, pero a nombre de ella, no a nombre del negocio. Entonces, yo le dije, voy a verlo con el contador para ver si eso es posible de que te pueda yo dar los cheques que te estaba a nombre de personal, pero ahora ella me está pidiendo que le dé los cheques a nombre del negocio y una diagonal y su nombre. Entonces dije yo, no creo que eso sea bien. Y al final me das una 10.99 al año, al final del año. Entonces dije, no, déjame investigar porque no creo que no se pueda hacer así. Entonces, esa es una de mis preguntas ahorita preocupantes, porque ah, quiere quiere los cheques a nombre de su negocio. Ok, pero en la coalición está el nombre personal de esta Sí, persona. Ok, sí. ok, Es voy a separado, traducir. Sí, perdón. es separado porque su negocio tiene un nombre y su nombre personal es el que está en la coalición, no está su negocio en la coalición. Correcto. Sí, sí me di a explicar. Ok, le traduzco a mi compañera para que ya nos dé una respuesta. Jen, so basically the question is that she's part of a non-profit organization where there are multiple, or there are 4 childcare business owners, and so they have this like kind of society of childcare business owners that are in the non-profit organization, and they are all like members or employees of the non-profit organization. Employees, yeah. So they get paid from this non-profit organization. But now there's one employee that wants to get paid to the childcare business, but not to herself. Yolanda, I have no idea. I've never heard of it. So wants to be paid to the business and not herself. But technically, I don't understand. I have no knowledge and understanding of how that works with that umbrella, right? With for-profit businesses under a nonprofit. I'm not aware of that, so I really can't give her any guidance. We never guess, right? So what would really help me, Carlos, would you share your email address, please, with Yolanda and ask her to put everything in an email that you and I can share with Gary, and we'll get some clarity on that. As much detail as she can possibly give us about the circumstance, because I'm not familiar with that structure. Ok, Yolanda, solo para traducir un poco, no estamos totalmente familiarizados con ese tipo de estructura. Hay muchos factores que entran en juego, por ejemplo, los lineamientos de la organización que son muy propios de usted, pero lo que sí vamos a hacer es que yo voy a dejar mi email en el chat y puede mandarme un correo a mí explicándonos esta situación. Nosotros en nuestro equipo tenemos a alguien que es más especialista
en este tipo de estructura de negocio. Entonces, si nos puede compartir los más detalles que pueda, con mucho gusto nosotros se los hacemos llegar a esta persona que es nuestro especialista y le tratamos de ayudar en la medida de lo posible. Entonces, ahorita le dejo mi email en el chat, es carlos@sifstrat.com. Ahí en cualquier momento usted me manda un correo explicándome esa situación y aparte si tiene esta pregunta o si tiene más preguntas, por favor ahí las pone y nosotros vamos a ver su caso específicamente. I very much look forward to helping Yolanda and understanding that situation. So please email Carlos, Yolanda. Sí, sin dudas, nosotros estamos a la orden para cualquier pregunta que tenga. Nosotros la vamos a poner en todo nuestro equipo, que tenemos gente muy experimentada en este tipo de temas, así que por favor no duden en mandármelo al correo. Sí, porque, Carlos, muchas gracias porque el contador me cobra $50 por cada consulta que le haga. Entonces, sí, sí se me hace mucho, porque es una empresa no lucrativa, ¿verdad? Si fuera mi empresa LLC, pues todavía, pero es una lucrativa y aún así, pues me cobra por cualquier consulta que le haga. Sí, sí tengo varias preguntas, Carlos. Entonces, ¿quiere que le ponga mi correo electrónico también o está bien que yo le Sí, escriba? sí, solo escríbame, está bien, yo me estoy pendiente de recibir su correo, solo en el correo sí puede poner yo soy Yolanda del seminario y ya con eso vamos a saber que es usted. Sí, porque acabo de tener una junta con ellos y como que siento que están confundidos, que es una empresa lucrativa que yo realicé para darles el servicio, porque yo también soy miembro en esa Correcto. coalición. Entonces, como que están confundidas y me están como pidiendo órdenes. Hazme Sí, los cheques ya a esto nombre de hoy en adelante y luego ya al final del año, pues me das una 10.99. O sea, ¿cómo dije yo? ¿Cómo que tú me estás pidiendo cómo yo voy a hacer? Y yo llevo todo lo de los pagos de mi empresa, el LLC, el Estado, el federal, todo yo lo hago. Pero digo, no, esto no puede ser. A pesar de sí, que no, no, es es más complicado que eso y es difícil de entender, como usted dice, probablemente que ellos no entiendan exactamente de qué se trata. Así que si nos pone todos esos detalles, nosotros con mucho gusto le ponemos todos los recursos, toda la información que tengamos para que tal vez le pueda ayudar y puede hacer clarificar algunas de esas preguntas. muy bien, claro que sí. Perfecto, entonces esperamos su correo y ya sabe que estamos siempre a la orden. Muchas gracias. No, gracias a usted. Y I think, Jen, we can do the closing All slides, so right. I can do them in Spanish. You want to go ahead and put everything, put up I'll stop share. You want to put up your screen? Sure, Yeah, absolutely. yeah, that way everybody can see that in Spanish. I want to be here. Solo vamos a presentar las últimas diapositivas, que si necesitan más ayuda, está el sitio web de Crecer Siempre. Igualmente está en nuestro blog de Tom Copeland, de Preguntarle al Experto. Hay muchas preguntas y respuestas que han hecho ya proveedores de cuidado infantil. Por último, también les dejamos nuestro canal de YouTube. Y ya saben, ahí está mi correo. Yolanda, esperamos su correo para poder ayudarle. Y también si alguien más tiene alguna pregunta específica que quiera mandarme al correo, estamos a la orden.
Entonces, gracias por acompañarnos. Eso ha sido todo por hoy. Jen, I don't know if you have any final comments. That's it. Well, thank you everybody for joining us this evening. I appreciate everybody coming to learn about business structure. So thanks. Sí, muchas gracias. De estar en contacto, Carlos? Porque... Perfecto. Esperamos su correo. Muchas Ok. gracias. Gracias, buenas noches. ¿Dónde están ustedes, Carlos? Estamos en todo el país. Ah, ok. Ok, muy bien. Muchas gracias y espero contactarlos pronto. Perfecto. Gracias. Gracias. Buenas noches, everyone. Buenas noches, bye bye.